El campo eléctrico lo relaciona ya sea con la fuerza sobre el área o bien, acuérdense que decía la ley de Gauss, la integral sobre circuito cerrado del campo eléctrico punto diferencial de área era igual a la carga encerrada en el sistema entre epsilon 0, si mal no recuerdo, ¿cierto? Sí, cierto. Y la densidad de corriente es igual a la corriente que fluye a través de un sistema sobre el área del mismo. Además tenemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Esto viene dado por la ley de Ohm. ¿Sí? Quizás aquí es donde vaya a estar la situación. Aquí es donde hay que pensar qué nos falta. ¿Faltaría voltaje? Faltaría ver el voltaje. Y la resistencia. Sí, aquí bueno, habría que ver cómo vamos a relacionar esta ley de Ohm con los factores que tiene el campo. Sabemos que la fuerza eléctrica dada por la ley de Coulomb es 1 sobre 4 pi epsilon 0, que esto es equivalente a la constante de Coulomb, multiplicado por la carga 1, la carga 2 y el radio de separación entre ellos al cuadrado. Pero quizás aquí lo que nos sirva más es donde vimos lo de potencial eléctrico, la fórmula de potencial. Déjenme la busco porque no recuerdo todas las ecuaciones al detalle. Ah, ya está. También tenemos de potencial. Recordamos que la diferencia de potencial es igual a la integral desde la posición A hasta la posición B del campo eléctrico negativo punto diferencial de superficie, es decir, el desplazamiento que tiene. Entonces probablemente de aquí va a salir. Porque el mismo problema nos está diciendo que suponemos que el campo eléctrico es constante y podemos suponer que ese campo fluye en la dirección del movimiento. Entonces podemos suponer que la diferencia de potencial, que es el voltaje, va a ser igual a menos el campo eléctrico por la longitud. Si es que no me estoy equivocando con este diferencial de S. No, sí, este es línea. Entonces, por un lado, el campo es igual a esto, y por el otro lado, utilizamos la ley de Ohm, esto es corriente por resistencia. Entonces, ya de aquí, juntando estas dos fórmulas,
lo que voy a obtener es que el campo eléctrico va a ser igual a menos la corriente eléctrica por la resistencia entre la longitud. Y por ahí me falta una fórmula para resistencia, entre resistencia y resistividad. Aquí está. Y además, la resistencia se relaciona con la resistividad como la longitud del conductor entre el área transversal del mismo. Entonces, al sustituir eso ya en el campo eléctrico, vamos a obtener que el campo eléctrico va a ser igual a corriente entre la longitud del conductor que multiplica la resistividad por la longitud del conductor entre el área transversal del mismo. Esto nos va a cancelar las longitudes y por conveniencia lo voy a acomodar como corriente entre área multiplicado por densidad, donde corriente entre área no es otra cosa que la densidad de corriente J. Entonces el campo eléctrico es igual a menos densidad de corriente por resistividad. Y como es magnitud, podemos obviar el signo menos. Entonces, la magnitud de campo eléctrico es igual a la densidad de corriente por la resistividad. Y me parece que eso es lo que había que demostrar. Sí. Sí, aquí el detalle es ir recordando las ecuaciones que teníamos de antes. Si se fija, a veces no es una demostración muy complicada, porque pues ahorita yo no sabía ni cómo hacerlo. Lo único que hice fue ir coleccionando las ecuaciones, irlas apuntando todas, y a partir de que ya tenía las relaciones, empecé a buscar el camino para resolverlo, junto con las condiciones que me daba el problema. De hecho, aquí el problema, una condición importante fue que decía que el campo eléctrico era de magnitud constante. Si no hubiera sido de magnitud constante, no hubiese podido llegar a esta ecuación, porque hubiese tenido que resolver la integral. Ok. Entonces, en ese sentido, lo único que haría falta es que ustedes le pusieran la explicación de cómo se realiza, ¿sí? Es decir, yo hice lo que les pido que no hagan, ¿sí? En un borrador, pues uno hace una lluvia de ideas para poder llegar a las condiciones necesarias para resolver el problema. Pero una vez que ya llegué a la solución, tengo que ahora sí irme a ese borrador y ver cuáles son los elementos que realmente estoy utilizando, ¿sí? Es decir, de esta lluvia de ideas, estas ecuaciones que eran las iniciales de campo eléctrico, al final no las utilicé. Me quedé sí, lo que pasa es que yo había intentado utilizar esas y pues no podía llegar. No lo intenté por potencial. Sí, no, o sea, sí se vale. O sea, de hecho, si se fija, sí, de cierta manera están cuando utilizamos la de diferencia de potencial relacionada con campo eléctrico, pero no están de forma explícita, están implícitamente aquí. Entonces, una forma de guiarnos directamente es que el problema nos está hablando de corriente, y donde aparece la corriente es donde está el potencial, ¿sí? Para poder emplear lo que es la ley de Ohm. ¿Sí? No dudo que también se pueda resolver de alguna manera empleando la definición de corriente como variación de la carga respecto al tiempo, y entonces a partir de aquí sacar las relaciones de carga y hacerlo al revés acá. Es decir, yo integro la carga a partir de la corriente y probablemente pueda llegar también a una expresión que me relacione, ¿sí? Pero es probable que resulte algo un poco más complejo. Y recuerden que
pues ahora sí que en la ciencia hay que ser un tanto flojo en el sentido de buscar la respuesta que me lleve menos tiempo, a menos que las condiciones del fenómeno me pidan hacerlo de una manera más compleja. Si no, pues siempre busco la solución más sencilla posible. Obviamente en este contexto la palabra flojo no es exactamente lo mismo que en el contexto coloquial que lo usamos. O sea, sí comparten esa intención de hacer el menor esfuerzo, pero en el caso de ciencia, ya sea matemáticas, física, química, biología, cualquier ciencia que ustedes quieran ver, flojo conlleva el contexto de hacer el mínimo esfuerzo por resolver un problema. Y la ventaja es que una vez que resuelven ese problema, le dan solución, siempre pueden realizar el mismo camino y van a tener que hacer menos esfuerzo. Sin embargo, muchas veces llegar a esa solución implica un esfuerzo muy grande. Sí, entonces sí se comparte esa característica de ser flojo, de querer hacer menos esfuerzo, pero lo mismo nos motiva a hacer las cosas para poder llegar a esa condición de descanso. Sí, por si muchos creían que la flojera era mala, no, a veces la flojera es la madre de la inventiva. ¿Por qué creen que se inventó el control remoto de la televisión? Para no pararse. Exactamente. ¿Y ustedes creen que el control remoto se inventó de la noche a la mañana? No. Le tomó meses de diseño, construcción, pruebas, e incluso quizás algunos televisores echados a perder. Pero ¿qué ganó cuando logró hacer el control remoto? Pues que ya no se paraba. Ajá, y además, como no era el único en esa condición, vendió la patente y no solamente ya no se paraba a prender la televisión. Le ganaba dinero con eso. Tenía para sus palomitas. ¿Qué otro caso similar tenemos? Alguna vez, no sé si por ahí vieron algún documental o en algún lugar que las primeras cámaras de grabación de video usaban una especie de, ¿cómo le llaman esta cosa? De carrusel que se hacía rotar a mano. Estaba el camarógrafo y con la mano derecha le estaba dando vuelta al carrusel para que se fueran tomando todas las cinemáticas de la película. ¿Ustedes creen que era cómodo hacer eso? Pues no, entonces alguien vio ahí una oportunidad, alguien vio la flojera en el proceso y dijo, ¿sabes qué? Yo lo puedo hacer más sencillo para que no batallen tanto. Y las hizo automáticas. Le puso un sistema mecánico que pudiera hacer rotar el carrusel sin tener que usar la mano. Otra vez hizo el trabajo más sencillo y se echó unos pesos a su bolsa. Entonces, jóvenes, no es malo ser flojo, pero también hay que saber cómo esa flojera nos puede ayudar a generar lo que necesitamos, que es esa comodidad de no hacer tanto trabajo, pero quizás también nos pueda ayudar a obtener algunos pesos a nuestra bolsa. Ok, entonces, y una vez resuelto este problema, regresando al ejercicio, ahora ya que ya está resuelto, su tarea es ponerle las explicaciones adecuadas. Ya que el profe lo hizo al estilo trocho, a ustedes les toca hacerlo al estilo correcto. De ser posible que se les ocurra algún diagrama para demostrar esto. Muy bien, profe. Gracias. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Sí, pero es una más pequeña. A ver. En el problema 13, pues tenemos que usar la resistividad eléctrica del nicromo. Y en internet encontré pues varias y distintas. Entonces no sé si haya alguna tabla en el libro o algo donde aparezcan. Deje ver si está en la tabla que yo les puse en el material.
Ujú. Sí, sí está, nicromo A. Resistividad 150 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Ok, entonces en el material, ¿verdad? Está en la diapositiva 10. Ok, ok. De hecho, bueno, ahí cometí un error y tomé la captura cuando había señalado los valores y por eso quedó sombreada la resistividad y no el coeficiente, no porque así viniera, sino que yo los había señalado porque traté de transcribir la tabla para que no se viera tan borrosa, pero me llevaba demasiado tiempo. Sí. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No por mi parte, Jorge. Okay. Bueno, aprovechando que no tienen dudas, los invito a la conferencia de hoy a las 4 de la tarde. Va a ser sobre simulaciones a través de supercómputo para el estudio de membranas, comportamiento de las membranas, la membrana celular, membrana lipídica, membrana de grasa. Muy bien, profe. El investigador no está lejos, trabaja, me parece que aquí en Fresnillo. ¿Es una empresa fresnillense, profe? No, está en el tecnológico. Ah, ok. Estos tecnológicos, del Tecnológico Nacional, el campus, me parece que está en Fresnillo, se llama Campus Zacatecas Oriente. Ah, sí, creo que ya sé cuál. Sí, entonces, él está ahí, hace simulaciones, pero también tiene contactos fuera. Es interesante. Muy bien, profe, para estar atentos. ¿Dudas, jóvenes? Despierten. ¿El cumpleaños de quién es hoy? Chale, no sé. ¿Ninguno cumpleaños hoy? Una persona del planeta, yo creo. Ah, mi amiga cumpleaños. Pues cántele las mañanitas, aproveche que no tienen dudas. Está dormido. Despiértelo. Lo tiene a un lado y no lo despierta. Joven Octavio Araiza, ¿no tiene dudas? No, profe, ninguna. Siempre entrega las tareas casi un día después de que las mando. Bueno, si no tienen dudas, hablemos entonces de su grupo, cómo va en general el grupo. Esto en términos de que soy su tutor y tenía días que no hablábamos de cómo van. Pues creo que no ha habido ninguna situación destacable, profe. Todo ha estado, digamos, bajo control. Ya se arregló la situación que tenían antes.
Pues seguimos igual, profe. Con la en plataforma las actividades. Pero pues creo que no sube videos y ya. Pero ustedes, ¿cómo se sienten? ¿Están batallando igual en cuanto a comprensión o ya le están entendiendo un poco más? Pues en lo personal sí lo entiendo más a como era antes de que nomás era un PDF de un libro. Y aunque sea, pues ya nos explica él con sus palabras, pues los temas y así. Muy bien. Pues, no sé, ¿cómo decirlo? Es que en realidad la materia de estadística en general es confusa. Tiene sus elementos que son un poco rebuscados. Es que pues traten ¿cómo se dice? Traten de entenderlo, pero también busquen alguna bibliografía que les ayude y apóyense también de los videos de YouTube. A veces hay muchas cosas ahí que les pueden ayudar a entender las expresiones. Pues creo que en la que tenemos más inconvenientes es en la tarea, digo, en la materia de relaciones, profe, que no le entendemos nada. En materia de relaciones, pero si es social y ustedes son bien sociables. No, de oscilaciones. Ah, oscilaciones. Sí, oscilaciones. Es que le entendí relaciones. Dije, Ah, ¿van a no, no. tener problemas en relaciones? Pues si son bien sociables todos. Ya vi la foto que tienen de la fiesta de la semana pasada. Todos en la casa de uno. ¿Quién sabe dónde andarían? Se supone que no pueden hacer fiestas y andan de vagos. No hay COVID, dicen. Pues eso dicen, pero pues yo no hay COVID, lo que sí es que no hay lugar en el hospital. Y yo nada más por eso ya no hago otras cosas. Reduzco riesgos porque está complicado, diría uno, me voy a un hospital privado, tengo un accidente y me voy a un privado, pero hasta los privados están saturados. Mejor me cuido para no tener accidentes, para no caer en ningún hospital, no me van a atender. ¿Cuál es el problema con oscilaciones, jóvenes? ¿Todos o nada más el compañero? Todos, profe. Estamos bien perdidos. ¿Pero por qué si oscilaciones no es tan complicado? Bueno, aparentemente complicado. Pues, ¿cómo decirlo? Es que parece que el profe sí da bien la materia, pero creo que asume que entendemos todo a la primera y además no pone ejemplos, todo es teoría en clase y ya las tareas vienen muy complejas, muy, muy complejas. Yo puedo opinar, el profe tiene una pequeña, bueno, como que empezó asumiendo que teníamos conocimiento de algo, no sé, porque cuando dio la introducción, ya inició usando ciertos términos que
pues bueno, a mí en lo personal, yo ya ahí empecé a perder un poco de noción y en las clases lo que hace son demostraciones, pero el profe Pana como que a veces creo que tiene una pequeña barrera de lenguaje, porque pues aunque habla español, pues a veces se le va un poquito la onda y pues de pronto como que no se da a entender bien. Entonces, pues de ahí él agarra haciendo su demostración de la clase y todo, pero pues uno se puede perder en alguna parte. Y luego el profe pues siempre nos pregunta al final de la clase si hubo dudas o preguntas, pero es que uno no le entendió porque se perdió como desde el principio. Bueno, en mi caso. Y pues ya a la hora de que deja las tareas, a decir verdad, no todas están tan difíciles, pero hay que saber hacerles porque, por ejemplo, nos ha estado ayudando un chavo que pues estudió física y que nos empezó a asesorar al grupo. Entonces, pues él las resuelve un poquillo más fácil algunas. Pues sí, pero pues el punto era nomás saberle por dónde llegarle al problema. Y pues si no le entendemos, digamos, a la teoría que nos da, pues ya valió. Pues hay dos cosas que se pueden hacer, jóvenes. Lo primero es que le pregunten. Uno como maestro no se da cuenta de las dificultades de los alumnos si ustedes no preguntan. Y también como maestros, habemos algunos que forzamos a los alumnos a que pregunten sus dudas, como lo hice hace rato, y habemos otros que si no tienen dudas, ni modo, yo les sigo, me vale 3 cacahuates. Al fin de cuentas, pues el problema es del alumno aprender. Entonces, ustedes se tienen que dar a entender, tienen que hablar esa parte. Si no entienden algo, pues tienen que decirlo, porque no lo vamos a saber. Nosotros como maestros no lo sabemos. Y podemos optar por esas dos opciones, contarles hasta que salgan las dudas, o bien seguir con ninguna de las dos formas es incorrecta. A final de cuentas, en ambos casos, si no hay dudas de los alumnos, no tiene caso que repitamos un tema que supuestamente está entendido. Entonces ahí la responsabilidad de mostrarle al docente que hay algún problema de comprensión de términos, pues es de ustedes. ¿Sí? En el momento en que les pregunte, por muy burda que sea la pregunta que tengan, hay que hacerla. ¿Sí? Máxime si saben que es todo el grupo el que tiene la misma duda y ninguno se atreve, ni modo, hay que hacer uno, hay que sacrificarse por todos. Y quizás hoy le toque a uno, mañana lo hace otro y luego otro, o si son varias dudas, las pueden preguntar entre todos y así no va a haber ningún problema de que tú eres el que no entiende y los demás sí. Pero si ninguno pregunta, ¿sí? ¿Qué creen que vaya a pasar? Es como ahorita, yo les pregunto qué problema tienen y de primeras ninguno dijo nada. ¿Con qué idea me quedaría yo? Pues con la idea de que pues está todo bien. Exactamente, y lo mismo ocurre con cualquier otra persona. Si yo les explico algo, por ejemplo, esta parte de corriente y resistencia, les pregunté, ninguno hizo ninguna pregunta, pues para mí está completamente entendido a partir de las diapositivas. Pero en este caso yo estuve insistiendo hasta que el compañero se animó y me dijo que quería revisar el problema 21. Pero no todos los maestros hacemos eso. Entonces sí hay que tener un poquito más ustedes de esa, ¿cómo se le llama esta cosa? Voluntad por preguntar sus dudas. ¿Sí? Y también importante, es decir, si las dudas en algún momento se tienden a ser muy sencillas o que parecieran ser muy sencillas, también es importante buscar la bibliografía, preguntarle al maestro qué libro está usando. ¿Sí? Y en base a eso buscar los elementos del libro que me ayuden a entender. En este caso, pues yo desconozco qué libro y a qué nivel esté dando la clase del maestro. Cada docente tiene esa libertad de cátedra de darle un nivel diferente.
Entonces esta parte de oscilaciones se puede ver desde sistemas muy sencillos hasta llegar a lo que se conoce como mecánica variacional o mecánica de Euler-Lagrange, con sistemas hamiltonianos resolviendo por ahí paréntesis de Poisson a partir de ecuaciones diferenciales. Entonces sí puede ser tan complicada como el maestro quiera o tan sencilla como sea necesario, pero es necesario saber qué bibliografía se está usando. Pues es que es como que nos quisimos acoplar a su clase, pues así conforme pues sí, conforme las daba, pero ya a estas alturas es como que nos da un poco de vergüenza decirle a estas alturas, porque ya la próxima semana es su examen y incluso lo atrasamos. Y Entonces, bueno, ¿y qué es sí. peor, joven? ¿Quedarse con la vergüenza o quedarse con la ignorancia? No, pues mejor con la vergüenza. Se pueden comer la vergüenza por no tener ignorancia. A lo mejor ya no solucionan mucho de aquí al otro examen y se los aplica como va, pero tal vez después de aquel examen ya puedan revisar las cosas con calma, ya con más tiempo. Entonces, al final de cuentas, ¿ustedes qué quieren? ¿Pasar la materia o aprender? ¿Qué les es más útil? No, pues aprender. Entonces, esa es su finalidad. Que aprueben la materia con 6, no importa en tanto tengan los conocimientos. Una terrible realidad de la educación es que cuando salen al área laboral no les van a evaluar en base a la calificación que tuvieron en la carrera, sino en base a las aptitudes y habilidades que adquirieron de la misma. Y las aptitudes y habilidades recaen en los conocimientos que puedan adquirir y el cómo los puedan aplicar. Si en algún momento dado pasan todas las materias con 10, pero no tienen ningún conocimiento y por lo tanto no pueden aplicarlo de ninguna manera, ¿qué clase de profesionistas van a llegar a ser? ¿Sí? Tampoco quiere decir que no valga la pena tener 10. Obviamente, si es un alumno de 10, tiene ciertos beneficios con respecto a calificaciones más bajas. Si bien no está tanto en términos del conocimiento y aplicación, está en términos de adquisición de becas. Si pueden ser y si pueden conjuntar las dos partes que se apropian del conocimiento, saben cómo aplicarlo y además tienen calificaciones adecuadas, están ganando por todos lados, porque también pueden tener esas becas. Es difícil, sí, jóvenes, es difícil. Todo lo que vale la pena en la vida es muy complicado. Pero recuerden que ustedes están en una carrera porque es su gusto. Ya a estas alturas es difícil, no es imposible, pero sí ya es muy difícil encontrar un estudiante que esté en la carrera porque lo están metiendo a la fuerza. No digo que no ocurra, pero es muy sesgado. Y la mayoría de ustedes están aquí porque supuestamente es la carrera que quieren estudiar. Entonces, si esto es lo que ustedes quieren, busquen los medios para apropiarse de ese conocimiento. Busquen la manera de que ya no tengan vergüenza. Sí, hagan un ahorro de vergüenza de aquí al Domingo de Ramos, que puedan comprarla en bulto. Y échenle ganas, a final de cuentas, como seres humanos, ¿qué diferencia hay de unos a otros?
Creo que ya los dormí. No, para nada, profe. Piénsenlo, joven. Bueno, jóvenes en general, caballeros y señoritas. Dense un respiro. Piensen las cosas, reflexionen. Busquen el gusto por su carrera. De manera que no les afecte tanto el no poder andar de fiesta por las tareas que les dejan, porque están haciendo algo que ustedes quieren. Si hacen las cosas con gusto, aprenden más y se les facilitan las cosas. Si hacen las cosas a la fuerza, les va a costar mucho trabajo resolverlas y van a tener cada vez menos tiempo libre. Si hacen las cosas por el gusto que ustedes tienen de ser lo que quieren llegar a ser, la vergüenza es lo de menos. La vergüenza no les va a dar dinero. La vergüenza no les va a dar de comer. La vergüenza nunca los va a ayudar a hacer algo. ¿Sí? Y se los digo porque eso que ustedes tienen, ese miedo que tienen a preguntar, yo lo tuve. Cuando pasé también de licenciatura a universidad, perdón, de bachillerato a licenciatura, tuve los mismos problemas que ustedes llegaron a tener. Y quizás a mí me pasó lo que a muchos de ustedes no les va a pasar. ¿Sí? Yo estudié física, una carrera de 4 años que la terminé en 6. Pero porque igual que ustedes había materias que me costaban mucho trabajo. E igual que ustedes hubo un momento que me causó un poquito de depresión y pensé que ya no iba a terminar esa carrera. Pero en ese momento es un momento de decisión. Hay que tomar la decisión y las riendas de lo que uno hace. Estoy aquí porque quiero o porque me tienen aquí. ¿Qué necesito hacer para hacer esto? Y toma una la decisión. Y a veces le lleva más tiempo de lo necesario, sí, pero lo importante es tener un poquito del conocimiento que nos enseñan y saberlo aplicar. Y después de esos 6 años ya pasaron más años y al final estoy aquí con ustedes tratándoles de enseñar un poquito de lo que yo aprendí. Y sí, para muchos es una vergüenza decir que les tomó más tiempo de lo normal terminar una carrera, pero es la realidad. En mi caso es una realidad, y aunque me da pena, también me da orgullo, porque al final me sobrepuse a ese temor, ¿sí? Me sobrepuse a esa depresión que me dio porque no podía pasar alguna unidad de aprendizaje, y la logré terminar. ¿Sí? Dentro de todo lo malo obtuve cosas buenas. Y eso es lo que deben de aprender ustedes. No quedarse con lo malo, porque lo malo siempre les va a generar un costal cada vez más y más y más pesado. Y sin embargo, al final lo que importa no es lo que lleve ese costal, sino lo que puedan hacer ustedes. Cómo se sobreponen a todas las dificultades. ¿Sí? Sí, da pena reprobar alguna unidad de aprendizaje, da pena preguntar, pero más pena es salirse de una carrera que les gusta sin necesidad de hacerlo. Hay gente, y considérenlo, que no puede terminar una carrera no tanto por el hecho de no poder con las unidades de aprendizaje, sino porque la necesidad los hace tener que trabajar y dejar de lado las carreras. Ojalá y no llegue a ser el caso de ninguno de ustedes y puedan terminar su carrera como va. Algunos se esfuerzan al doble porque tienen que trabajar y seguir con la carrera. Y si se esfuerzan al doble, pues hay que tener todavía menos vergüenza de preguntar, porque mi esfuerzo me está costando. Y eso me da derecho a tener dudas y no solo el derecho a tener dudas, sino la obligación de preguntarlas.
y todos tienen ese derecho de tener dudas y esa obligación de preguntarlas. Solamente háganse consciente de ellos. Si no hacen esas preguntas, nadie se las va a resolver por sí solo. Nadie va a llegar y les va a decir, creo que tú tienes dudas en esta parte. ¿Sí? Habemos o hay maestros que sí se dan cuenta de las dudas que tienen los alumnos a partir de las tareas y tratan de llevar la clase de manera que solventen esas dudas. O a veces después de los exámenes vemos dónde hay problemas en los exámenes y revisamos otra vez el examen, no por hacerlos batallar, sino para revisar realmente dónde están esos puntos de oportunidad para darles un repaso del conocimiento. Pero al final del día, el esfuerzo de un docente es tan útil como el interés que tenga de aprender un estudiante. Sí, jóvenes, y no hay nada como divertirse con su carrera, jóvenes, disfrutar lo que hacen. Es como, no sé, ¿les gusta algún deporte? Pues sí, supongo que sí, Jugarlo de manera activa. también. Cuando se lastiman en ese deporte, ¿a poco dicen ya no lo voy a hacer? Pues no. ¿No es cuando más se motivan? Cuando ven que un jugador de ese deporte hace algo que ustedes no pueden hacer, ¿se van para atrás y ya no juegan? Pues lo suyo sería que no. Pues entonces esto es lo mismo. Culturalmente lo vemos de manera diferente, pero de fondo es lo mismo. Hay gente que puede ser más habilidoso en nuestras áreas, sí, pero la habilidad se adquiere con la práctica. Hay gente que sabe más que nosotros, sí, tiene más experiencia y la experiencia se adquiere con el tiempo. Acérquese bien el micrófono, joven Cristian, porque nada más se ve pulsar su lucecita, pero no se escucha más que un ruido tipo película hasta el viento tiene miedo. Perdón, profe. Pensé que estaba apagado. No se apure, por ahí el otro día escuchamos cantar a alguien. También se vale, jóvenes, estamos en una posición un poco complicada. Si durante una clase quieren cantar poquito para distraerse, también se vale. Nada más después hay que ponerse al corriente con lo que no se alcanzó a escuchar por estar cantando. Sí. Pueden empezar preguntándole al maestro cuál es el libro o libros que está usando para desarrollar su clase. Y en base a eso darle una leída a esos libros. ¿Sí? Los libros más básicos, donde van a encontrar los primeros conocimientos de oscilaciones, es el mismo libro que estamos llevando nosotros. En el Serway, que ya todos tienen, por ahí en el volumen, no me acuerdo si era en el 2. Déjenme checar porque a lo mejor la estoy regando. De hecho, profe, es en el 1 y si ya checamos algunos, solo Okay. las situaciones que viene un poco más, bueno, el que utilizamos es se apellida Rao, el autor, y si ya lo revisamos, solo que viene un poco, digamos, aborda unos temas un poco diferentes al profe, más bien es como el complemento de lo que diría el profe, y en el que usamos para las tareas usamos el volumen 1 y también viene menos complejo que a lo que el profe nos deja de tarea. Si me da cuenta que el profe lo hace con un enfoque un poco más matemático que ingenieril. Okay. Entonces habría que preguntarle de dónde saca esas definiciones, porque hay libros de física que son un poco más
más teóricos, un poco más complejos. Por ahí pueden buscar uno que se llama Dinámica de Partículas y Sistemas. El autor se apellida Marian y Thornton. De hecho, es difícil encontrarlo en español, normalmente lo van a encontrar en inglés. Dynamics of Particles and Systems se llama el libro en inglés, es igual la traducción directa, Dinámica de Partículas y Sistemas. Ese tiene un enfoque muy matemático cargado a lo que es cálculo variacional. Me imagino que por ahí va la forma de resolver los problemas de Panayotis. También pueden buscar el libro de mecánica de Landau. ¿Cómo dijo que se apellida, profe, el autor? Déjenme ver si lo puedo encontrar rápido en Google, la portada. Ok, voy a dejar de compartir la pizarra. Me encuentro dónde era, que ya se me perdió. Y les comparto lo de mi explorador de internet. ¿Dónde está? Aquí, me equivoqué y volví a poner pizarra. No lo pone. Acá está. Sí, no, esto es otra cosa. Bueno, está jugando conmigo Teams. No se me desesperen. A ver, así. A ver, ahí pueden ver mi explorador, jóvenes. Sí, sí, bien, profe. Ese es el libro. Ya creo que me parece que hay como 3 o 4 ediciones. Anteriormente la común es esta que estaba abierta, la que es portada blanca, con una figura geométrica ahí media extraña. Pero ya creo que las más nuevas son estas de pasta de color azul con un sistema. De hecho, también este libro de dinámica de sistemas, sí, también se usa para iniciar la parte de gravitación. Para los que quieren estudiar cosmología y gravitación, también aquí encuentran las primeras herramientas para hacerlo. Okay. ¿Sí alcanzan a ver el apellido? Sí, se alcanza a ver en la descripción de la imagen de Google. Ok. Bueno, y el otro es a ver. Landau. Landau-Lipschitz. Ese es el otro. Son libros de mecánica un poco más pesados que el Resnick, pero que en muchas universidades son los que se llevan a nivel licenciatura. De hecho, en las escuelas de física estos son los libros que se dan en las primeras sesiones. Bueno, ese es el nivel de mecánica que se da en las escuelas de física. Sí. ¿Por qué la diferencia en el nivel? Porque la mayoría de las escuelas de física hacen un estudio
en el cual dispersan a los alumnos entre lo que se conoce como un año sabático, un año propedéutico y el curso convencional. Entonces hay estudiantes y hay bachilleratos y hay estudiantes que se dan a la tarea de enseñar bastante bien lo que es la parte de cálculo diferencial integral y la parte de física. Entonces los alumnos traen buenas bases para poder empezar con este tipo de mecánica. Y hay otros bachilleratos, y algunos de ustedes lo saben, en los cuales ni siquiera llevan clases de física. Y eso no quiere decir que un alumno que salga de ese bachillerato no pueda estudiar la carrera que quiera, sino que tiene que pasar por un proceso, y las escuelas de física pues son un poco más de matemáticas y física de lo que vemos en ingeniería, y se van a un año completo de regularización. De hecho, hay muchos alumnos que de ese año de regularización terminan cambiándose a otras carreras y les va bastante bien. Ok. ¿Listo, jóvenes? Sí. Sí, profe, muchas gracias por los libros. Okay. Por ahí, si tienen dudas, hay otro que se llama... Se me fue el nombre del libro. A ver si con el apellido sale. Este libro es un libro de métodos matemáticos que precisamente son útiles para resolver las ecuaciones diferenciales que se obtienen para los sistemas oscilantes. Es un libro intermedio entre lo que es una clase de licenciatura y una clase de posgrado. El que normalmente se lleva en los posgrados es el ARFken, pero este está un poquito más digerible que el otro. Entonces, este es un libro que les puede ayudar a entender un poco las matemáticas. Y afortunadamente, pues este sí solo lo van a encontrar en inglés. Sí. Incluso en electricidad y magnetismo, este curso que nosotros estamos llevando, yo también podría llevarlo a otro con otras características. Por ahí los alumnos que se sientan un poquito, ¿cómo se dice?, desmotivados porque consideren bajo el nivel la electricidad y magnetismo que estamos revisando, podrían revisar este libro, no me acuerdo cómo se diga. Electrodinámica clásica. Es interesante y aborda la electrodinámica desde una perspectiva más matemática, ¿sí? Pero al final de cuentas, la diferencia no es que no sea una perspectiva ingenieril, joven, sino que es una perspectiva ingenieril más especializada. Por ahí hay una cosa que no se dice y que es relativamente cierta, que la licenciatura en México es un bachillerato de primer mundo. Y para alcanzar el nivel de ingeniería del primer mundo estaríamos hablando de lo que son los posgrados. Pero esa es una visión muy, muy relativa, porque depende mucho de la persona. Hay estudiantes de licenciatura que son extremadamente buenos, ¿sí? Ingenieros extremadamente buenos que van y dan la batalla ya a países primermundistas, pero eso depende de cada persona. Pero en general, lo que le llaman la estadística poblacional, eso es lo que nos muestra. Y eso viene también a la falta de ¿cómo se dice esto?, de iniciativa por parte del estudiantado, más que nada. Esa iniciativa en otros países se ve en términos de que los alumnos empiezan a leer el material.
empiezan a leer material y empiezan a generar dudas más complicadas, y eso hace que se puedan realizar elementos más complejos durante las clases. Mientras que aquí en México, el grueso de los estudiantes, en vez de tratar de buscar por su parte adquirir conocimientos nuevos y meterle un poco de dificultad al área, buscan los elementos para no estudiar. ¿Sí? No estoy diciendo que sea su caso, sino que la estadística es lo que muestra, desafortunadamente. Ok, ¿listo, jóvenes? Entonces, esos son algunos de los libros que se consideran bibliografía básica de licenciatura, en este caso de ingeniería. De hecho, creo que en el Politécnico, igual que en muchas universidades, ustedes salen con un grado de licenciado en ingeniería. Creo, no estoy seguro. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? ¿Algo más que quieran comentar? Han estado muy callados. Así sí siento como si yo los estuviera regañando. Así nos sentimos. Pero no los estoy regañando. Bueno, al menos no es mi intención. Sí. De entrada no tengo derecho a regañarlos. Yo no soy su papá. Sí. Yo trato de aconsejarlos. Y en ese sentido ustedes tienen derecho a réplica, tienen derecho a dar su opinión, pero se quedan callados. Y eso me hace sentir como si de verdad los estuviera regañando. Y no, jóvenes, no, nunca. Nunca mente, dijo Chente. Me estaría metiendo en un territorio que no me corresponde. Bueno, jóvenes, en este tiempo ya se les ocurrió alguna duda del material. Pues en lo personal llenan todas mis dudas. Ok, compañeros, ¿algo más que quieran preguntar o alguna otra duda o algo que quieran platicar antes de que se nos termine el tiempo? ¿Alguno que se quiera hacer famoso en TikTok? ¿No? Bueno, trataremos de la siguiente semana terminar con esta parte de corriente y resistencia para cerrar el bloque 3. Bueno, esa es otra cuestión que debo preguntarles. ¿Vamos bien o vamos muy a prisa? Porque esta velocidad estaremos terminando toda la unidad de aprendizaje la estaremos terminando la segunda semana regresando de vacaciones. Aparentemente, si es que nada extraordinario pasa. Considerando eso, yo creo que vamos bien. Bueno, yo creo. Digo, para irnos de vacaciones, esto lo vamos a terminar la siguiente semana y nos quedaría una semana antes de salir de vacaciones, es decir, les puedo aplicar el examen antes de irnos de vacaciones y se van sin ese pendiente de que no hemos examinado la unidad 3 para regresando únicamente concentrarnos en lo que es la unidad 4. Pero eso de únicamente concentrarnos, pues ya saben que es relativo, o sea, independientemente de que brincamos a una unidad nueva, los conocimientos anteriores, como lo acabamos de ver en el ejercicio 21, no se pueden olvidar. ¿Sí? Desde el principio de su carrera se debieron de haber dado cuenta que los conocimientos son acumulativos. Lo que voy aprendiendo al día a día es algo que voy a utilizar el día de mañana. Y lo que aprenda mañana lo voy a utilizar el día de pasado mañana conjunto con lo que aprendí hoy. ¿Sí?
Entonces, en ese sentido, pues sí, seguimos utilizando, pero al menos ya no lo tendremos que revisar tan a detalle. ¿Ok? ¿O qué les parece? ¿O quisieran hacer el examen de tercera unidad regresando? Yo creo que está mejor antes, luego después de vacaciones a uno se le olvida. Se les llena la mente de pavo. Ok, entonces hagamos lo posible por finiquitar la parte de corriente y resistencia la siguiente semana. Voy a hacer lo posible para enviarles el material a más tardar el lunes y la tarea el martes para que esté lista para el próximo, a más tardar el sábado, domingo de este que viene al otro. Y así tendremos la semana del... pues puede ser la semana del 14 al 18 para hacer el examen. Y ya conmigo estarían libres desde el 18. O antes, si hacemos el examen antes. Entonces ya eso a detalle lo vemos la próxima semana que tengan el material. ¿Les parece? Sí, profe, está bien. Muy Todo bien. bien. De todas formas, si tienen dudas, mándenme el mensaje. A veces me tardo en contestar, pero porque son demasiadas actividades las que tenemos por ahí. De hecho, bueno, haciendo un comercial a lo mismo de la conferencia del día de hoy, por ahí tengo la intención de agregar una sección más a la programación del canal, donde me gustaría que los estudiantes participen con alguna cápsula de algún tema que les guste, pero bueno, eso lo platicamos ya que tengamos un poquito más de tiempo libre. Por ahora, si no tienen otra duda, pueden ir a descansar, a tomar su cerealito antes de la siguiente clase, o si quieren platicar otra cosa, con confianza. Los escucho. Creo que vamos por el cereal. Bueno, si alguno se lanza por birria unas gorditas, pues nada más cúbrase bien. Sí, cuídense mucho, jóvenes. Y si alguien quiere hacer pozole, ahí me avisa y coopero. Hace falta un pozolito. Dale pues, profe. Sale, que estén bien, jóvenes.